Aquel día, como los precedentes, Saint-Loup se había visto obligado a ir a Doncières, donde, en espera de que volviese de manera definitiva, ahora siempre tendría necesidad de él hasta el final de la tarde. Yo lamentaba que no estuviese en Balbe. Había visto apearse de un carruaje y entrar, unas en el salón de baile del casino, otras en la heladería, unas muchachas que, de lejos, me habían parecido fascinantes. Me encontraba en uno de esos periodos de la juventud, carente de un amor particular, vacantes en los que, como un enamorado de la mujer que ama, por todas partes uno desea, busca, ve la belleza. Entonces, un solo rasgo real, lo poco que se distingue de una mujer vista de lejos o de espaldas, nos permite proyectar la belleza delante de nosotros. Nos figuramos haberla reconocido, nuestro corazón late, apresuramos el paso y siempre seguiremos convencidos a medias de que era ella, con tal que la mujer haya desaparecido. Solo si podemos alcanzarla, comprendemos nuestro error. Por otra parte, más indispuesto cada vez, me veía tentado a sobreestimar los placeres más simples por las dificultades mismas que encontraba en alcanzarlos. Por todas partes creía ver mujeres elegantes, porque estaba demasiado cansado si era en la playa, por mi mucha timidez si era en el casino o en una pastelería, para acercarme a ellas. Sin embargo, si debía morir pronto, me habría gustado saber cómo estaban hechas de cerca. En realidad, las muchachas más hermosas que puede ofrecer la vida, aunque hubiese sido otro y no yo, nadie incluso quien debiese aprovechar aquella oferta. De hecho, no me daba cuenta de que en el origen de mi curiosidad había un deseo de posesión. Había encontrado valor suficiente para entrar en el salón de baile si Saint-Loup hubiese estado conmigo, pero solo me quedé simplemente delante del gran hotel, esperando el momento de ir a buscar a la abuela, cuando, casi todavía en la otra punta del dique, donde con sus movimientos formaban una singular mancha, vi avanzar 5 o 6 chiquillas tan distintas por el aspecto y la manera de todas las personas a que estábamos acostumbrados en Balbe, como habría podido serlo, llegada de no se sabe dónde, una bandada de gaviotas que da pasos contados por la playa, mientras las rezagadas alcanzan a las otras revoloteando. Un paseo cuya finalidad resulta tan oscura a los bañistas que parecen no ver, como claramente definida para su mente de pájaros. Una de aquellas desconocidas empujaba delante de sí con la mano una bicicleta, otras dos llegaban clubs de golf, y su indumentaria contrastaba con las de las otras muchachas de Balbe, entre las que había algunas que se dedicaban a los sports, pero sin adoptar para eso un traje especial. Era la hora en que las damas y caballeros iban todos los días a dar una vuelta por el dique, expuestos a los rayos implacables de los impertinentes que sobre ellos clavaban, como si hubiesen sido portadores de alguna tara que ella tenía que inspeccionar hasta sus menores detalles, la esposa del presidente de audiencia, orgullosamente sentada delante del kiosco de música en medio de aquella temida hilera de sillas donde dentro de poco, pasando de actores a críticos, ellos mismos irían a instalarse para juzgar a su vez a los que desfilarían por delante. Todas aquellas personas que caminaban a lo largo del dique, balanceándose con tanta violencia como si hubiese sido el puente de un barco, porque no eran capaces de levantar una pierna sin mover al mismo tiempo el brazo, volver la vista, enderezar los hombros, compensar con un movimiento balanceado del lado opuesto el movimiento que acababan de hacer al otro lado y congestionar el rostro, y que, fingiendo no ver para que se creyesen que no se ocupaban de ellas, pero mirando a hurtadillas, para no correr el riesgo de chocar a las personas que caminaban en la misma dirección o venían en sentido opuesto, terminaban por el contrario chocando, tropezando con ellas, porque a su vez habían sido objeto recíproco de la misma atención secreta, ocultada bajo el mismo desdén aparente. El amor, y en consecuencia el temor, a la muchedumbre es uno de los móviles más poderosos en todos los hombres, ya sea porque traten de agradar a los demás o deslumbrarlos, ya sea para demostrarle que los desprecia. En el solitario, el mismo enclaustramiento absorto y que a veces dura toda la vida, tiene a menudo por principio un amor desenfrenado por la muchedumbre, que prevalece tanto sobre cualquier otro sentimiento que, en la imposibilidad de lograr, cuando sale,
la admiración de la portera, de los transeúntes, del cochero detenido en su parada, prefiere no ser visto nunca por ellos, renunciando así a cualquier actividad que lo obligaría a salir. En medio de todas aquellas gentes, algunas de las cuales perseguían sus pensamientos, pero delatando entonces esa actividad mediante gestos bruscos y cierta divagación de la mirada, tan poco armoniosas como la titubeante circunspección de sus vecinos, las niñitas que yo había divisado, con ese dominio de gestos que prestas una perfecta flexibilidad del propio cuerpo y un sincero desprecio por el resto de la humanidad, seguían derecho hacia adelante, sin vacilación ni rigidez, ejecutando con toda exactitud los movimientos que querían, con plena independencia de cada uno de sus miembros respecto a los otros, y conservando en la mayor parte de su cuerpo esa inmovilidad tan notable en las buenas bailarinas de valses. Ya no estaban lejos de mí. Aunque cada una fuese un tipo absolutamente distinto de las demás, en todas había belleza, mas, a decir verdad, yo las veía desde hacía tan poco y sin atreverme a mirarlas fijamente, que aún no había individualizado a ninguna, salvo a una, que con su nariz recta y su piel morena destacaba en medio de las otras como, en algún cuadro del Renacimiento, un rey mago de tipo árabe. A los demás solo las distinguía, a esta por un par de ojos duros, porfiados y burlones, aquella por unas mejillas donde el rosa tenía un tinte cobrizo que evoca la idea de geranio. Más aún, no había asociado de modo indisoluble aquellos rasgos a una muchacha más que a otra, y cuando, según el orden en que se envolvía aquel conjunto maravilloso, porque en él coexistían los aspectos más diversos, y porque todas las gamas de colores figuraban unas al lado de otras, pero que era confuso como una música en la que yo no había sabido aislar y reconocer en el momento de su paso las frases, percibidas pero inmediatamente después olvidadas. Veía emerger un óvalo blanco, unos ojos negros, unos ojos verdes. No sabía si eran los mismos que un momento antes ya me habían fascinado. No podía adjudicárselos a una muchacha concreta, a la que hubiese separado del resto y reconocido. Y aquella ausencia en mi visión de unas demarcaciones que muy pronto establecería yo entre ellas, propagaba por todo el grupo una fluctuación armoniosa, la traslación continua de una belleza fluida, colectiva y móvil. Quizás no era sólo el azar el que, en la vida, para reunir aquellas amigas las había escogido todas tan hermosas. Quizás aquellas muchachas cuya actitud bastaba para revelar su naturaleza osada, frívola y dura, extremadamente sensibles a cualquier forma de ridículo y de fealdad, incapaces de soportar un atractivo de orden intelectual o moral, habían encontrado de forma natural entre las compañeras de su edad un rasgo común. Sentían repulsión por todas aquellas cuyas inclinaciones pensativas o emotivas delataban timidez, embarazo o torpeza, por aquello que debían denominar un estilo antipático, y las habían mantenido a distancia, mientras que en cambio habían intimado con otras que las atraían con una cierta mezcla de gracia, de desenvoltura y de elegancia física, única forma en la que eran capaces de imaginarse la sinceridad de un carácter seductor y la promesa de buenos ratos de agradable compañía. Quizás también la clase misma a que pertenecían y que yo no habría sabido precisar se encontraba en ese punto de su evolución en que, sea por su mayor bienestar y posibilidad de ocio, sea gracias a los nuevos hábitos de sport difundidos incluso entre ciertos medios populares y de una cultura física a la que aún no se ha sumado la intelectual, un ambiente social comparable a las escuelas de esculturas armoniosas y fecundas que todavía no buscan la expresión atormentada, produce de forma natural y en abundancia hermosos cuerpos de bellas piernas, de bellas caderas, de semblantes sanos y sosegados, con un aire de agilidad y de astucia. Y no eran nobles y tranquilos modelos de belleza humana los que yo veía allí, delante del mar, como estatuas expuestas al sol en una ribera de Grecia, exactamente como si, desde dentro del grupo que avanzaba a lo largo del dique, como un cometa luminoso, hubiesen decidido que la multitud circundante estaba formada por seres de otra raza, cuyo sufrimiento mismo no hubiesen podido despertar en ellas un sentimiento de solidaridad.
daban la impresión de no verla, obligaban a las personas paradas a echarse a un lado como ante el paso de una máquina que alguien hubiese soltado y de la que no podía esperarse que evitase a los peatones. Y a lo sumo se limitaban cuando algún viejo caballero, cuya existencia no admitían y cuyo contacto rechazaban, habían huido con ademán de terror o de rabia, aunque precipitados y grotescos, a mirarse unas a otras riéndose. Con quienes no formaban parte de su grupo no mostraban ninguna afectación de desprecio, bastaba su desprecio sincero, pero no podían ver un obstáculo sin divertirse en superarlo, tomando impulso a pie juntilla, porque todas estaban henchidas, rebosantes de esa juventud que tanta necesidad tiene de derrochar que, hasta cuando se está triste o enfermo, obedeciendo a las necesidades de la edad más que al humor del día, nunca se deja pasar la ocasión de un salto o de un resbalón sin aprovechar la conciencia, interrumpiendo, sembrando su marcha lenta. Como Chopin, la más melancólica de las frases, de graciosas piruetas que mezclan el capricho al virtuosismo. La mujer de un viejo banquero, después de haber dudado entre distintas exposiciones para su marido, lo había sentado en una silla plegable frente al dique, resguardado por el kiosco de los músicos del viento y del sol. Viéndolo bien instalado, acababa de dejarlo para ir a comprarle un periódico que ella le leería y que lo distraería. Breves ausencias en las que lo dejaba solo y que nunca prolongaba más allá de 5 minutos, que a él le parecían mucho, pero repetidas con suficiente frecuencia como para que el anciano esposo al que prodigaba y al mismo tiempo disimulaba sus cuidados tuviese la impresión de encontrarse todavía en estado de vivir como todo el mundo y no tener ninguna necesidad de protección. La tribuna de los músicos formaba encima de él un trampolín natural y tentador por el que, sin la menor vacilación, la mayor de la pandilla se puso a correr y dio un salto por encima del viejo espantado, cuya gorra marina rozaron sus ágiles pies, para gran diversión de las demás muchachas, sobre todo de un par de ojos verdes en una cara rubicunda que expresaron por aquel acto una admiración y una alegría en la que me pareció percibir un poco de timidez, una timidez avergonzada y fanfarrona que no existía en las otras. Ese pobre viejo me da pena, tiene pinta de medio muerto, dijo una de aquellas muchachas de voz bronca y con un acento a medias irónico. Dieron todavía unos cuantos pasos. Luego se pararon un instante en medio del camino sin preocuparse por interrumpir la circulación de los transeúntes, en una masa de forma irregular, compacta, insólita y chillona, como un concíabulo de pájaros que se reúnen en el momento de echar a volar. Luego reanudaron su lento paseo a lo largo del malecón, dominando el mar. Ahora habían dejado de ser indistintos y mezclados sus fascinantes rasgos. Yo las había repartido y aglomerado, a falta de nombre de cada una que ignoraba, alrededor de la más alta que había saltado por encima del viejo banquero. De más baja, yo las había reunido y aglomerado alrededor de la más alta que había saltado por encima del viejo banquero. De la más baja, cuyas mejillas carnosas y rosas y cuyos ojos verdes realzaba el horizonte del mar. De la de tez morena y nariz recta, que contrastaba en medio de las otras. De otra, de rostro blanco como un huevo, sobre el que su naricilla trazaba un arco de circunferencia semejante al pico de un polluelo, un rostro como el que tienen ciertas criaturas jovencísimas. De otra más, alta, envuelta en una esclavina, que le daba un aspecto tan pobre y desmentía tanto su elegante porte que la única explicación que venía a la mente era que sus padres debían de estar bien situados y ponían su amor propio bastante por encima de los bañistas de Balbec y de la elegancia indumentaria de sus propios hijos, tanto como para darles absolutamente igual dejar que pasease por el malecón vestido de un modo que las gentes humildes hubiesen juzgado demasiado modesto. De una muchacha de ojos luminosos, reidores, de mejillas llenas y mates, bajo un polo negro, bien encasquetado en la cabeza, que empujaba una bicicleta con un contorneo de caderas tan desgarbado que, cuando pasé a su lado, soltaba unos términos de jerga tan ordinarios
y en voz tan alta, entre los que sin embargo distinguí la molesta frase «vivir su vida», que, abandonando la hipótesis que la esclavina de su compañera me había inducido a bosquejar, llegué más bien a la conclusión de que todas aquellas muchachas pertenecían a la población que frecuentaban los velódromos y que debían de ser las jovencísimas amantes de los corredores ciclistas. En cualquier caso, en ninguna de mis suposiciones figuraba la idea de que pudieran ser virtuosas. Nada más verlas, por la forma en que se miraban riendo, por la mirada insistente de la muchacha, de mejillas mates, había comprendido que no lo eran. Además, la abuela siempre había velado por mí con una delicadeza demasiado timorata para no estar seguro de que el conjunto de las cosas que no deben hacerse es indivisible, y que de unas muchachas capaces de faltar al respeto a la vejez fuesen a verse contenidas de pronto por escrúpulos cuando se tratan de placeres más tentadores que saltar por encima de un octogenario. Individualizadas ahora, la réplica que se daban unas a otras sus miradas, animadas de suficiencia y de espíritu de camaradería, y en las que de cuando en cuando se encendían unas veces el interés, otras la insolente indiferencia que brillaba en todas, según se tratase de sus amigas o de los transeúntes, y también de la conciencia misma de desconocerse entre sí con intimidad suficiente para pasear siempre juntas, haciendo banda aparte, crear, sin embargo, entre sus cuerpos independientes y separados, a medida que avanzaban lentamente, un lazo invisible, pero armonioso como una misma sombra cálida, como una misma atmósfera, fundiéndolos en un todo tan homogéneo en sus partes como diverso de la muchedumbre en medio de la que avanzaba su lento cortejo. Por un instante, mientras yo paseaba junto a la morena de carnosas mejillas que empujaba una bicicleta, mis miradas se cruzaron con las suyas, oblicuas y reidoras, lanzadas desde el fondo de aquel mundo inhumano que encerraba la vida de aquella pequeña tribu, inaccesible, ignoto, a donde desde luego no podía ni llegar ni encontrar acogida la idea de lo que yo era. Muy atenta a las palabras de sus compañeras, aquella joven de polo que le caía muy bajo sobre la frente, me había visto en el momento en el que el rayo negro emanado de sus ojos había topado conmigo, y si me había visto, ¿qué había podido yo representar para ella? Desde el fondo de qué universo me contemplaba. Decirlo me hubiese resultado tan difícil como arduo es cuando el telescopio nos revela determinadas particularidades de un astro vecino, concluir de ellas que lo habitan seres humanos, que nos ven, y qué ideas han podido despertar en ellos esa visión. Si pensáramos que los ojos de una muchacha semejante no son más que una brillante arandela de mica, no tendríamos la avidez de conocer y de unir su vida a nosotros, pero sentimos que lo que brilla en ese disco reflectante no es debido solo a una composición material, que son, aunque desconocidas de nosotros, las negras sombras de las ideas que esa criatura se forja de las personas y los lugares que conoce. Prados de los hipódromos, arena de los caminos donde, pedaleando por campos y bosque, me hubiese arrastrado aquella pequeña peri más seductora para mí que la del paraíso persa. Y también las sombras de la casa donde va a volver, los proyectos que hace o que otros han hecho para ellas. Y sobre todo es ella con sus deseos, sus simpatías, sus repulsiones, su voluntad oscura e incesante. Sabía que no conseguiría poseer a la joven ciclista si no poseía también la que había en sus ojos, de modo que era toda su vida la que me inspiraba deseo doloroso porque lo sentía irrealizable pero embriagador, porque lo que hasta entonces había sido mi vida, dejando bruscamente de ser mi vida total para convertirse en una mínima parte del espacio que ante mí se extendía, un espacio que yo anhelaba recorrer y que estaba formada por la vida de aquellas muchachas, me ofrecía esa prolongación, esa multiplicación posible de uno mismo que es la felicidad. E indudablemente el hecho de que entre nosotros no existiese ningún hábito, tampoco ninguna idea comunes, debía hacerme más difícil la posibilidad de relacionarme con ellas y agradarles, pero quizás también gracias a esas diferencias, a la conciencia de que no entraba en la composición de la naturaleza y de los actos de aquellas muchachas un solo elemento que yo conociese o poseyese,
a la saciedad vino a sucederle dentro de mí la sed, parecida a la que quema una tierra seca, de una vida que mi alma, por no haber recibido nunca hasta entonces una sola gota, absorbería con mayor avidez, a largos tragos, en una imbibición más perfecta. Tanto había mirado a la ciclista de ojos brillantes que pareció darse cuenta, y dijo a la más alta algo que no oí, pero que la hizo reír. A decir verdad, aquella morena no era la que más me gustaba, precisamente por ser morena, y porque, desde el día que había visto a Gilbert en el pequeño repecho de Tansonville, una muchacha pelirroja de piel dorada se convirtió para mí en el ideal inaccesible. Pero a la misma Gilbert no la había amado sobre todo porque me había parecido nimbada por aquella aureola de ser amiga de Bergotte, de ir a visitar con él las catedrales, y de la misma forma no podría alegrarme de haber visto a aquella morena mirarme, lo cual me hacía suponer que me sería más fácil entrar en relaciones con ella primero, porque ella me presentaría a las demás, a la despiadada que había saltado por encima del viejo, a la cruel que había dicho me da lástima ese pobre viejo, y una tras otras a todas aquellas muchachas de las que, por otro lado, tenía el privilegio de ser inseparable compañera, y sin embargo la suposición de que un día podía ser amigo de esta o de aquella muchacha, de que aquellos ojos cuyas desconocidas miradas me alcanzaban a veces jugando sobre mí sin darse cuenta, como un efecto del sol sobre una pared, por una alquimia milagrosa, podría dejar penetrar entre sus inefables parcelas la idea de mi existencia y hasta cierta amistad por mi persona, de que un día yo mismo podría ocupar un sitio entre ellas, en la posesión que desplegaban a lo largo del mar. Esta suposición me parecía encerrar en sí misma una contradicción no menos insoluble que, si ante algún friso antiguo o algún fresco representando un cortejo, se me antojaba posible que yo, amado por ellas, ocupase un sitio entre las divinas procesionarias. Era pues irrealizable la dicha de conocer a aquellas muchachas. No sería, desde luego, la primera de ese género a la que yo hubiese renunciado. Me bastaba recordar tantas desconocidas que, en Balbe, incluso el carruaje, alejándome a toda velocidad, me había hecho abandonar para siempre. Y hasta el placer mismo que me proporcionaba la pandilla, noble como si la formasen vírgenes helénicas, provenía de que tenía algo de la huida de las muchachas que pasaban por la carretera. Esa fugacidad de los seres que no conocemos, que nos obligan a romper amarras con esa vida habitual en la que las mujeres que frecuentamos terminan por revelar sus propias taras, nos ponen en ese estado de persecución en el que la imaginación ya no encuentra freno alguno. Pero despojar de la imaginación a nuestros placeres equivale a reducirlos a sí mismos a nada. Ofrecidas en casa de una de aquellas alcahuetas que, por otra parte, como ya se ha visto, yo no despreciaba, retiradas del elemento que les prestaba tantos matices y tanta vaguedad, aquellas muchachas me hubiesen fascinado menos. Es preciso que la imaginación, despertada por la incertidumbre de poder alcanzar su objetivo, cree un objetivo que nos oculte el otro, y sustituyendo el placer de los sentidos por la idea de penetrar en una vida, nos impida reconocer ese placer, experimentar su sabor auténtico, reducirlo a sus justas proporciones. Es preciso que entre nosotros y el pescado que, si lo viésemos por primera vez servido en una mesa, nos parecería indigno de las 1000 estratagemas y rodeos que su captura requiere, se interponga durante las tardes de pesca el remolino a cuya superficie aflora, sin que sepamos bien qué pretendemos hacer, la lisura de una carne, la indecisión de una forma, en la fluidez de un azul transparente y móvil. Aquellas muchachas se beneficiaban de esa mudanza de las proporciones sociales características de la vida de los baños de mar. Todos los privilegios en nuestro medio habitual nos prolongan, nos engrandecen. Allí se vuelven invisibles, quedan de hecho suprimidos. En cambio, las personas a las que sin fundamento alguno se suponen tales privilegios no avanzan sino agrandadas con una extensión postiza. Era esta la que facilitaba que unas desconocidas y aquel día las muchachas en cuestión adquiriesen a mis ojos una importancia enorme e imposibilitaba poner de relieve la que yo podía tener. Pero si el paseo de la pandilla tenía la ventaja de no ser
más que un resumen de la fuga innumerable de paseantes que siempre me había turbado, en este caso aquella fuga se veía reducida a un movimiento tan lento que se acercaba a la inmovilidad. Ahora bien, precisamente el hecho de que en una fase tan poco rápida todavía me pareciesen hermosos unos rostros que ahora no arrastraban ya un torbellino, sino serenos y perfectamente distintos, me impedía creer, como tantas veces había hecho cuando me llevaba el coche de Madame de Villeparisis, que desde más cerca, si me hubiese detenido un momento, tales detalles, una piel picada de viruela, un defecto de las aletas de la nariz, una mirada vulgar, la mueca de la sonrisa, un talle sin gracia, hubiesen sustituido en el rostro y en el cuerpo de la mujer aquellos que yo había sin duda imaginado, porque había bastado una bonita línea de cuerpo, una tez fresca entrevista, para que yo le hubiese añadido con absoluta buena fe alguna espalda arrebatadora, alguna mirada deliciosa de las que siempre llevaba dentro de mí el recuerdo o la idea preconcebida, esos desciframientos rápidos de una criatura que vemos de pasada y que así nos exponen a los mismos errores que esas lecturas demasiado rápidas en las que por una sola sílaba y sin tomarnos tiempo para identificar las otras ponemos en el lugar de la palabra que está escrita que está escrita otra completamente distinta que nos proporciona nuestra memoria. Pero ahora no podía ser así. Me había fijado bien en sus rostros. Había visto cada uno de ellos, no en todos sus perfiles y rara vez de frente, pero aún así, según 2 o 3 aspectos bastante distintos para poder hacerme bien la rectificación, bien la verificación y la prueba de las diferentes hipótesis de líneas y colores que aventuraba la primera ojeada, y para ver subsistir en ellos, a través de las sucesivas expresiones, algo inalterablemente material. Por eso, podía decirme con certeza que ni en París ni en Balbec, en las hipótesis más favorables sobre lo que habrían podido ser, de haber podido quedarme a hablar con ellas, las transeúntes que habían detenido mis ojos, nunca había habido una sola cuya aparición y posterior desaparición, sin que las hubiese conocido, me hubieran dejado más pesares de lo que harían éstas, ni me hubiera inspirado la idea de que su amistad fuese capaz de darme semejante embriaguez. Ni entre las actrices o las aldeanas o las señoritas de prestigio, de pensionado religioso, había visto yo nada tan bello, impregnado de algo tan desconocido, tan inestimablemente precioso, tan verosímilmente inaccesible. De la felicidad desconocida y posible de la vida, aquellas muchachas eran de un ejemplar tan delicioso y en tan perfecto estado que casi por razones intelectuales me desesperaba por no poder hacer en condiciones únicas, capaces de excluir cualquier margen de error, la experiencia de cuanto nos ofrece de más misterioso la belleza que deseamos y de cuya imposible posesión nos consolamos pidiendo el placer, como Swann siempre se había negado a hacer antes de Odette a mujeres que no hemos deseado, de modo que uno muere sin haber sabido nunca en qué consistía ese otro placer. Indudablemente podía suceder que, en realidad, no fuese un placer desconocido, que de cerca se disipase su misterio, que sólo fuese una proyección, un espejismo del deseo. Mas en ese caso sólo podía achacarlo a la necesidad de una ley de la naturaleza, que de aplicarse a estas muchachas se aplicaría a todas, y no a la defectuosidad del objeto, porque era el mismo que yo hubiese elegido entre todos los demás, dándome perfecta cuenta con satisfacción de botánico de la imposibilidad de hallar reunida especies más raras que las de aquellas jóvenes flores que en ese momento interrumpían ante mí la línea de mar con su ligero seto, parecido a un bosquecillo de rosas de Pensilvania, adorno de un jardín sobre la escollera, entre las que cabe todo el trayecto del océano recorrido por algún steamer, sea lento en deslizarse sobre el trazo horizontal y azul que va de tallo a tallo, que una mariposa perezosa, rezagada en el fondo de la corola, tan lento en deslizarse sobre el trazo horizontal y azul que va de tallo en tallo, que una mariposa perezosa rezagada en el fondo de la corola que el casco del navío hace rato dejó atrás,
para levantar el vuelo, segura de llegar antes que el barco, a que sólo una parcela azulada separe todavía la proa de éste del primer pétalo de la flor hacia la cual navega. Volví al hotel porque debía ir a cenar a Rivendell con Robert, y porque mi abuela exigía que, antes de salir esas noches, me echase una hora en la cama, siesta que el médico de Balvel no tardó en prescribirme para todas las demás noches. Por otro lado, para volver al hotel, ni siquiera era necesario dejar el malecón y entrar por el hall, es decir, por detrás, en virtud de un adelanto comparable al del sábado, día en que en Combray almorzábamos una hora antes. Ahora, con el verano en su plenitud, los días habían vuelto tan largos que aún estaba el sol muy alto en el cielo, como a la hora de la merienda, cuando preparaban las mesas para la cena en el gran hotel de Balvel. Por eso los grandes ventanales acristalados y de correderas permanecían abiertos hasta el nivel del malecón. No tenía más que atravesar un delgado marco de madera para encontrarme en la sala del restaurante, que dejaba enseguida para tomar el ascensor. A pesar de su despacho, al pasar ante su despacho, dirigí una sonrisa al director y, sin sombra de desagrado, recogí otra en su rostro que, desde que me encontraba en Balvel, mi comprensiva atención inyectaba y transformaba poco a poco como un preparado de historia natural. Sus rasgos se me habían vuelto corrientes, cargándose de un sentido mediocre, aunque inteligible, como una escritura que leemos, y ya no se parecían nada a aquellos caracteres chocantes, intolerables, que su rostro me había presentado aquel primer día en que delante de mí había visto a un personaje ya olvidado, o si lograba evocarlo, irreconocible, difícil de identificar con la personalidad insignificante y cortés de la que sólo era la criatura horrenda y sumaria. Sin la timidez ni la melancolía de la noche de mi llegada, llamé al Leaf, que ya no permanecía callado mientras me elevaba junto a él en el ascensor, como en una caja torácica móvil que fuese desplazada a lo largo de la columna ascendente, sino que me repetía: ya no hay tanta gente como hace un mes, empiezan a marcharse, los días menguan. Y decía esto no porque fuese verdad, sino porque tenía una colocación en otra parte más cálida de la costa y habría querido que todos nos marchásemos lo antes posible, para que así cerrase el hotel y él tuviese unos días libres antes de volver a su nuevo puesto. Volver y nuevo no eran por lo demás expresiones contradictorias, porque para el Leaf volver era una forma usual del verbo entrar. Lo único que me sorprendía era que condescendiese a decir puesto, dado que pertenecía a ese proletariado moderno que desea borrar del lenguaje toda huella del régimen de servidumbre. Por lo demás, al cabo de un momento me informó de que en la situación a la que iba a volver tendría una túnica más elegante y un sueldo mejor. Las palabras librea y salario le parecían anticuadas e inconvenientes, y como por una contradicción absurda entre los patronos el vocabulario ha sobrevivido, pese a todo, a la concepción de la desigualdad, siempre me costaba entender lo que el Leaf me decía. Por ejemplo, lo único que me interesaba era saber si la abuela se encontraba en el hotel. Adelantándose a mis preguntas, el Leaf me decía: esa dama acaba de salir del cuarto de usted. Yo nunca caí en la cuenta y creía que se trataba de la abuela. No, esa dama que, según creo, es empleada en casa de ustedes. Como en el antiguo lenguaje burgués, que realmente debería estar completamente abolido, una cocinera no se denomina una empleada. Pensaba por un instante. Se equivoca. Nosotros no tenemos ni fábrica ni empleados. De repente me acordaba de que el término de empleado es lo mismo que llevar bigote para los camareros de café, una satisfacción de amor propio concedida a los criados, y que aquella dama que acababa de salir era François, probablemente para visitar la cafetería o para ver coser a la doncella de la dama belga. Satisfacción que todavía no parecía suficiente al Leaf, porque, compadeciéndose de su propia clase, solía decir: en el obrero, en el humilde, utilizando el mismo singular que Racine cuando dice el pobre. Pero por lo general, cuando ya estaban lejos de mí, deseo de agradar,
Cuando ya estaban lejos mi deseo de agradar y mi timidez del primer día, ya no hablaba con el Leaf. Ahora era él quien se quedaba sin recibir respuestas durante la breve travesía, cuyos nudos hacía a través del hotel que, perforado como un juguete, desplegaba a nuestro alrededor, piso tras piso, sus ramificaciones de corredores, en cuyas profundidades la luz se aterciopelaba, se degradaba, adelgazaba las puertas de comunicación o los peldaños de las escaleras interiores que convertía en ese ámbar dorado, inconsistente y misterioso como un crepúsculo, en el que Rembrandt recorta unas veces el antepecho de una ventana, otras la manivela de un pozo, y en cada piso un resplandor de oro reflejado sobre la alfombra anunciaba la puesta de sol y el tragaluz de los retretes. Me preguntaba yo si las muchachas que acababa de ver vivían en Balbe y quiénes podían ser. Cuando el deseo se orienta de ese modo hacia una pequeña tribu humana que ha seleccionado, todo lo que puede referirse a ella se vuelve motivo de emoción, luego de ensueño. Había oído decir en el malecón a una dama: es una amiga de la pequeña Simonet, en el mismo tono de presuntuosa precisión de alguien que explica: es el compañero inseparable del hijo de la Rochefoucauld. E inmediatamente en el rostro de la persona a quien dirigía esas palabras se había advertido una curiosidad por mirar mejor a una persona favorecida que era amiga de la pequeña Simonet, privilegio que evidentemente no parecía al alcance de todo el mundo, porque la aristocracia es una cosa relativa. Hay rinconcillos no demasiado caros donde el hijo de un vendedor de muebles es príncipe de elegancias y reina sobre una corte lo mismo que un joven príncipe de Gales. A menudo he tratado luego de recordar cómo me había sonado en la playa aquel apellido de Simonet, todavía incierto entonces en la forma que yo había entendido mal, y también en su significado, en la posibilidad de designar con él a tal persona o quizá a tal otra, impregnando en suma de esa vaguedad y de esa novedad que en el futuro resultarán tan conmovedoras cuando ese apellido, cuyas letras van grabándose segundo a segundo más profundamente en nosotros por obra de nuestra atención constante, se haya convertido, cosa que para mí y respecto a la pequeña Simonet no debía ocurrir sino varios años más tarde, en el primer vocablo que volvemos a encontrar, sea en el momento de despertarnos, sea después de un desayuno, de un desmayo, antes incluso de la noción de la hora que es, del lugar en que estamos, antes casi de la palabra yo, como si el ser así designado fuese más nosotros que nosotros mismos, y como si, tras unos instantes de inconsciencia, la tregua que expira antes que cualquier otra fuese aquella durante la cual no pensábamos en él. No sé por qué me dije desde el primer día que Simonet debía de ser el apellido de una de aquellas muchachas. Ya no cesé de preguntarme cómo podría conocer a la familia Simonet, y esto por medio de personas que ella juzgase superiores, cosa que no debía de resultar difícil si no eran más que putillas de pueblo, para que no se hiciesen de mí una idea desde